Después de montar el Desk Mini X300 creí que no conseguiría montar nada con esa relación potencia-tamaño, y no sabéis lo muy equivocado que estaba. Os presento el mod para el X300 o en mi caso el A300, que recordemos es una placa base custom de ASRock para el chipset AM4 de AMD que nos permite tener un PC gamer súper compacto con incluso puertos delanteros. Su mayor ventaja, como podemos ver, es el tamaño, que es incluso más pequeña que una Mini TX, que son placas base que de por sí ya son pequeñas, midiendo 17 x 17, pero esta consigue llevarlo todavía más allá, midiendo tan solo 15 x 14. Evidentemente hace algunos sacrificios para conseguir todo esto, teniendo en cuenta que vamos a necesitar memorias RAM SODIMM, que son ese formato de portátil, y además, como habréis podido ver, no tenemos ningún puerto PCI Express para tarjetas gráficas, aunque esto no quiere decir que no le podamos conectar ninguna, esto lo veremos más tarde. Pero aún así vamos a estar usando como procesador y tarjeta gráfica una APU con un equilibrio calidad-precio muy bueno, el 4600G, del que ya hemos hablado en otros vídeos, y además, pese a que la RAM sea de un formato pequeño, para asegurarnos el máximo rendimiento, como va a estar haciendo de VRAM para la tarjeta gráfica, nos aseguraremos de tener una velocidad decente, en este caso son de 3200 megatransfers, y alojaremos el máximo de memoria posible para los gráficos Vega 7 siendo de 2 GB. Usaremos también un Crucial P3 como almacenamiento que instalaremos en la parte trasera de la placa base, aunque tenemos otro puerto delantero para ello, junto a un puerto para el Wi-Fi. Lo único malo de esta placa base, en mi opinión, es que primero de todo está prácticamente descatalogada, vamos, que cuesta de encontrar, y que se hizo únicamente para vender un barebone, vamos, un equipo, un ordenador casi completo. Entonces no podemos comprar la placa base sin comprar el pack con la caja, que hoy en día la mejor forma de conseguirlo es de segunda mano, buscando tanto el X300, con el que podríamos usar hasta los Ryzen 5000, o como he hecho yo, ir por el A300, con el que no podemos usar Ryzen 5000, pero tenemos hasta los Ryzen 4000 gracias a una actualización de la BIOS. Y además la diferencia de rendimiento entre el 4600G y el 5600G es muy baja. Y lo mejor de todo esto es que el A300 es bastante más económico que el X300. Yo conseguí el mío sin componentes de segunda mano por 100 euros. Además debemos comprar este pack junto porque os estaréis dando cuenta que aquí falta algo. Este equipo tiene un truco gracias al que se permite ahorrar o disimular su tamaño, y es que cuenta con una fuente de alimentación externa, que evidentemente nos viene con el equipo y se conecta al panel trasero de la placa base. Entonces ahora ya podemos ir a por lo interesante, ¿dónde metemos estos componentes tan pequeños? Porque pese a que yo pensaba que ya había montado el mejor PC en relación rendimiento-tamaño, este podría entrar en esa categoría. Es una caja de 1,2 litros, reduciendo más de la mitad los 4 litros de la K39, y evidentemente lo que llama la atención de esta caja es que no es de aluminio ni metal, es de plástico. Sí, plástico porque está impresa en 3D. Este es un mod hecho por M-Systems pensado única y exclusivamente para este modelo de placa base. Incluso ha ido desarrollando distintas versiones y está lleno de accesorios para acabar de personalizar nuestra experiencia al máximo. Y lo mejor de todo es que es gratis, podemos descargar los modelos para imprimirlo nosotros mismos. Y eso es lo que hice. Para lo más básico necesitamos imprimir 4 partes. Pero no os preocupéis porque es realmente muy sencillo. Empezando por la parte inferior tenemos la base, que hace justo lo que digo y es la plataforma para asentarlo todo. Esta cuenta con un hueco que permite cambiar el disco duro sin tener que desmontar todo el equipo de nuevo. Después tenemos el esqueleto, que incluso podemos optar entre distintos patrones de ventilación, pero vienen a ser todos lo mismo, y creedme que está muy bien pensado. Viene con el hueco para el panel frontal, otro para poder poner un botón de encendido de 12 mm del que hablaremos en breves, y ya está preparado para acomodar todo el panel trasero de la placa base. Lo único en lo que no ha pensado es en el bulto del disipador de fábrica de AMD, pero no hay para tanto. Y por último tenemos la tapa, donde otra vez hay distintas versiones. Podemos optar por una aburrida y taparlo todo completamente, o usar alguna otra con hueco que llama bastante más la atención porque hace que no haya ningún tipo de obstrucción entre el disipador y el exterior. Y para ello ha pensado en distintas versiones, contando con algunas populares y otras no tanto. Podemos usar el disipador de serie de AMD, que como veréis no queda del todo mal pero sobresale de la caja, y lo que me parece más estético es usar el que viene preparado para el Noctua NH-L9A, haciendo incluso un mod para usar el ventilador de 92 mm o el AXP90.
que hace que no sobresalga nada el disipador de la caja y le da una estética incluso más futurista y más reducida, diría yo. Al final podéis pensar que puede ser peligroso tener el ventilador así de expuesto, pero no os creáis que es para tanto. Estamos hablando de ventiladores de 12 voltios que al contacto de seguida se paran solos, y si queremos evitar que entre tanto polvo podemos añadirle una pequeña malla. Y seguro que muchos estaréis pensando, una caja de plástico seguro que se rompe fácilmente y que además lo estamos poniendo en un equipo que se calienta, y sí, es cierto, no será tan resistente como el metal o el aluminio, pero desde luego podemos hacer que sea mejor. Las primeras versiones las imprimí en plástico PLA, que es el material más sencillo para imprimir, manipular y con alta calidad. Pero claro, si vamos a echar un vistazo a su resistencia térmica es de 60 grados. Esto quiere decir que a partir de los 60 grados empieza a deformarse, que no tiene por qué ser así porque a la vez que hay una temperatura similar habría que aplicarles alguna fuerza. Partiendo de que este PC no es que sea especialmente caliente, además lo que se calienta es el procesador, pero el aire que desprende el disipador está bastante lejos de esa temperatura, pero aún así prefiero tener en cuenta estos detalles y pese a que hay bastante gente que ha creado equipos con PLA y no ha tenido problema alguno de deformación con el tiempo, yo prefiero evitarlo. Pero no solo por las temperaturas, sino por su resistencia a romperse. A nivel mecánico, cuando aplicamos alguna fuerza sobre el PLA, tiende mucho a romperse fácilmente porque es muy rígido. Entonces existe un material llamado PETG, que también es un plástico, que tiene el mismo precio que el PLA, pero que su resistencia térmica es a los 80 grados, y además es más elástico por lo que no se romperá tan fácilmente. Con todo esto lo que quiero evitar es que un día la caja reciba un golpe o se caiga por algo y que se vaya a romper, que puede pasar igualmente, pero es bastante más difícil. Entonces con estas tres piezas, como podéis imaginar, podemos hacer tantas combinaciones como queramos en cuanto a colores. Y si queréis refinar el producto mucho más, está en manos de cada uno pulirlo y limpiarlo. Para mí está bien así. Para montarlo ahora es muy sencillo e intuitivo. Vamos a necesitar tornillería, unos tornillos M3 de 10 milímetros, que en mi caso los he sacado del cajón enorme de tornillos que tengo de ordenadores, pero cada uno puede encontrar lo que se ajuste a sus necesidades. Incluso por cómo está pensado creo que podríamos usar algunas varillas de lado a lado. Y es tan simple como acomodar la placa base en la placa inferior, que al principio pensé que la pila estaba molestando e incluso con una pistola de calor la despegué, pero después me di cuenta que con algo de presión entraba sin problema. Entonces ya es cuestión de encajar el esqueleto de la parte media y antes de cerrar la tapa superior lo único un poco complicado es conectar el botón de encendido. Este es de 12 milímetros y lo compré por AliExpress, que tendréis los enlaces ahí abajo en la descripción de todo lo que he necesitado, y lo complicado es que la conexión a la placa base es propietaria de ASRock, y podríamos cortar el cable y soldarlo, pero quiero hacerlo más sencillo. Según el creador del mod, solo está la opción de soldar con el conector de la caja original. Pero después de haber investigado con las especificaciones técnicas de la placa base, aunque describe que el funcionamiento del botón de inicio no es como el de un relé normal, al observar el mapa podemos ver que no queda otra. Tenemos únicamente una entrada de power button y la única forma de encender al final es que por otra toma obtenga corriente. Y aunque según el mapa hay dos salidas de tierra, si vamos más allá y nos fijamos en el conector original, vemos que solo lleva cable para una de ellas. Así que es tan sencillo como hacer una prueba con el destornillador para ver que funciona prácticamente como cualquier otra toma de encendido. Y eso sí, los conectores tienen un tamaño un poco más pequeño. Pero otra prueba que he hecho es con una torre antigua probar de hacer la conexión y todo encaja y funciona sin problemas. Así que ya podemos empezar con esta pequeña manualidad. Al final yo personalmente prefiero cortar el cable de una torre antigua que no uso que el de la ASRock Desk Mini A300, que nunca se sabe si voy a volver a usarla. Y una vez tenemos los cables, tan solo debemos ahora hacer las conexiones al botón que hemos comprado. Este podría ser un pulsador con 2 entradas y resultaría más sencillo, pero al final con 4 hacemos que tenga también su propia luz. Tampoco es algo difícil de conectar mirando bien el esquema del botón, y siendo yo bastante cateto en todo esto he podido hacerlo. Eso sí, como no quiero que se vaya a soltar o desconectar y tener que abrir la caja en un futuro para corregir esto, he soldado todos los puntos de contacto con estaño. Entonces ahora ya lo tenemos prácticamente todo hecho, tan solo quedará cerrar la tapa superior con el mismo tipo de tornillos y antes de nada yo recomendaría poner algún tipo de pies de goma, por lo menos cubrir los tornillos que sobresalen tanto, o usar unos que encajen en el propio agujero. Con todo esto ya tenemos un mini PC gamer de 1,2 litros y 14 centímetros de altura listo y operativo para usar, que con unos buenos ajustes no rinde nada mal y nos permite poder echarnos partidas a nuestros juegos favoritos sin ser muy exigentes sin problema.
Además, las temperaturas son muy buenas, estamos hablando que a pleno rendimiento tenemos en el procesador alrededor de 55 grados y se mantiene a una buena frecuencia, por lo que no afectará al plástico porque además la temperatura del aire que saca es mucho menor. Concretamente, después de un buen rato de stress test en TimeSpy, la temperatura del aire que saca por los orificios superiores y la RAM está alrededor de los 30 grados, muy lejos de esos 80 de los que hablábamos sobre la deformación del plástico. La parte más caliente es la parte del almacenamiento del NVMe, que está a 47 grados, pero aún así sigue estando lejos de cualquier peligro. Es curioso, de verdad, que la parte más caliente sea el almacenamiento y no el procesador o tarjeta gráfica. Además, es muy interesante ver todos los accesorios que le podemos añadir, desde más espacio para bahías de almacenamiento, un soporte BESA, una expansión para conectar una gráfica dedicada o la gran cantidad de variaciones para añadir distintos disipadores. E incluso mientras yo preparaba todo esto ha sacado otra versión todavía más reducida y fácil de este PC, así que si os interesa verla aseguraos de dejármelo ahí abajo en los comentarios. Además, incluso puede ser interesante probar una gráfica dedicada con su mod en este PC, ¿verdad? Lo mejor de todo yo creo que es la personalización que puede tener. ¿Y a vosotros qué os parece este ordenador tan pequeño? ¿Que esté hecho de plástico es algo que particularmente no os guste sobre él? Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.